Bienvenidos amigos al mundo de Tecnic. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder eliminar los archivos temporales de tu computador. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, para eliminar los datos temporales lo único que vamos a hacer es irnos a nuestra configuración. Y una vez en configuración nos vamos a ir a la parte de sistema y luego almacenamiento. Una vez aquí vamos a esperar a que el sistema refresque los datos de almacenamiento. Como pueden darse cuenta, tengo alrededor de 4,80 GB de almacenamiento en archivos temporales. En caso de que no te aparezca esta interfaz, trata de actualizar tu sistema operativo a la versión mucho más actualizada. En este caso la versión que estoy utilizando es la versión 1909. Bueno, nos vamos a ir a la parte de almacenamiento y voy a hacer clic sobre archivos temporales. En este caso Windows estará haciendo un chequeo de todos los datos que tengo en archivos temporales. Algo que quiero aclarar aquí es que Windows ha implementado este método de limpieza de archivos temporales y sinceramente es una opción bastante buena, ya que nos permite hacer una limpieza de las actualizaciones de Windows. En este caso les explico qué es esto. Supongamos que actualizamos nuestro sistema operativo a una versión mucho más actualizada. Windows cogerá obviamente la versión que está mucho más actualizada y la versión vieja la dejará ahí, cosa que dejará espacio de almacenamiento en el sistema, es decir, como residuos caché. Pero con esta opción podemos quitar estos archivos. No vamos a seleccionar nada, simplemente lo dejamos tal y como viene y le damos en quitar archivos. Como pueden darse cuenta, aquí vamos a tener que esperar bastante, este proceso estaría cargando. Esto suele tardar de 10 a 15 minutos dependiendo de cuántos gigas tengas de almacenamiento aquí. Una vez listo, nosotros ya tendríamos liberado ese espacio de almacenamiento que estaba ocupando ahí. En este caso pueden observar que en descargas tengo alrededor de casi 5 GB de espacio, pero prefiero eliminarlo desde la carpeta de descargas mismo, ya que hay cosas que quiero que queden ahí y cosas que no, ya que si activo esta opción y la elimino, me la eliminaría en general, es decir todo, y no quiero eso. Y bueno chicos, cuéntame, ¿tú ya sabías la existencia de esta opción? Házmela saber en los comentarios. Y los saludos de esta semana son para Eduard GT, Mano DT25, Tuto Sebas, Javier Salas, Debbie Brown, Gonza RG y por último para Ángel Martínez 2020. Y bueno amigos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de Tecnic y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.